Escuché por accidente a mis papás decidiendo que todo lo que tenían iba a ser para mi hermano Sergio: la casa, las cuentas, las participaciones del negocio, cada peso que quedara de los restaurantes. Al día siguiente, mi mamá me mandó un mensaje helado. No me llames ni vengas. Esto se acabó entre nosotros. Yo solo respondí: entendido. A la mañana siguiente, mi celular no dejaba de sonar. Me llamo Isabel Navarro. Tengo 33 años y trabajo como diseñadora de interiores en la Ciudad de México. Eso nunca fue lo que mi familia quiso para mí. Mis papás tenían una cadena de restaurantes familiares repartidos por la ciudad. Comida mexicana casual, desayunos, comidas corridas, café de olla y aguas frescas. 5 sucursales en total. En la del Valle, Coyoacán, Narvarte, Santa María la Ribera y Tlalpan. Mi papá, Roberto, levantó el negocio cuando yo era niña. Desde entonces dejó claro que sus 2 hijos algún día trabajaríamos ahí. Para él, los restaurantes no eran solo restaurantes. Eran su orgullo, su herencia, la prueba de que había hecho algo importante con su vida. Mi hermano menor, Sergio, tenía 31 años y se tragó esa idea completa desde niño. Le encantaba sentirse el heredero, el elegido, el que algún día iba a mandar. Yo no. Yo tenía otros planes. Desde chica quedó claro quién era el favorito. No hacía falta que nadie lo dijera. Se notaba en cada decisión. Cuando yo tenía 14 años y Sergio 12, los dos pedimos bicicletas nuevas para Navidad. Sergio recibió una bicicleta de montaña cara, con suspensión y cambios. Yo recibí una usada que mi papá compró en un bazar y pintó para que pareciera nueva. Cuando yo tenía 17, me pusieron una multa por estacionarme mal. Tuve que pagarla con mis ahorros y me quitaron el coche un mes. 2 años después, cuando Sergio chocó por ir viendo el celular, mi papá le compró otro modelo, más reciente. Dijo que todos cometíamos errores. Pero lo que más se me quedó grabado fue una noche en que Sergio, a los 19 años, olvidó cerrar bien la sucursal de la del Valle. Yo estaba de visita en la Ciudad de México, porque para entonces ya estudiaba fuera. Se metieron a robar, sacaron dinero de la caja, rompieron equipo, destrozaron parte del mobiliario y dejaron pérdidas de casi 280,000 pesos. Mi papá le puso la mano en el hombro y le dijo: «Todos nos equivocamos, hijo. Para la próxima vamos a tener más cuidado». Mi mamá, Elena, solo asintió en silencio. Como siempre, yo estaba sentada en el comedor, pensando que si yo hubiera hecho algo así, me habrían señalado de irresponsable el resto de mi vida. Cuando cumplí 18 años, me aceptaron en una universidad en Guadalajara para estudiar diseño de interiores. Yo estaba feliz. Le enseñé la carta de aceptación a mi papá, esperando por lo menos un poco de orgullo. Su cara se puso fría. «Si no te metes a los restaurantes, vas por tu cuenta», me dijo. «No vamos a pagar una carrera de diseño cuando deberías estar aprendiendo el negocio de la familia». Mi mamá estaba a su lado, con los labios apretados. No dijo nada. Su silencio ya era una respuesta. Sergio sonreía como si le acabaran de dar un premio. Para él significaba más espacio, más atención, más futuro dentro del negocio. Así que me fui de todos modos. Trabajé en lo que pude. Por las noches atendía mesas y durante el día ayudaba a otros estudiantes con planos y presentaciones. También pedí créditos educativos que terminé de pagar años después. No fue fácil. Hubo días en que comía lo más barato para comprar materiales y noches en que me dormía sobre los planos. Pero me titulé con mención honorífica. Después, regresé a la Ciudad de México y empecé a construir mi vida desde cero. Primero hice proyectos pequeños: departamentos, consultorios, una cafetería de colonia. Luego llegaron residencias, hoteles boutique, espacios comerciales y clientes con presupuestos más serios. Además, estudié administración de negocios y después hice una maestría, aunque mi papá insistiera en que yo solo sabía decorar. Para los 33 años, ya firmaba contratos de varios millones de pesos y me buscaban para espacios de alto nivel en la ciudad. 5 años antes, cuando yo tenía 28, mi mamá se enfermó de cáncer. Todavía recuerdo la llamada. Mi papá sonaba más molesto que asustado, como si la enfermedad fuera un problema administrativo. Los tratamientos eran caros. Su póliza no cubría todo: deducibles,
coaseguros, estudios, medicamentos, especialistas y procedimientos que no podían esperar. Los restaurantes ya arrastraban problemas por el aumento de costos, rentas, sueldos y proveedores. Mi papá repetía que era una mala racha, pero yo sabía que no era solo eso. No lo pensé 2 veces. Empecé a pagar. Pagué estudios, medicamentos, tratamientos, consultas, traslados, todo lo que hizo falta. Incluso cubrí la atención con un especialista privado que ajustó el tratamiento y ayudó a que mi mamá entrara en remisión. Cuando hice cuentas tiempo después, debí haber puesto cerca de 1.800.000 pesos solo en esa etapa. Mi papá dijo que me iban a pagar cuando las cosas mejoraran. Él sabía que no era cierto. Yo también. Pero no me importó. Era mi mamá. Después de que se recuperó, ella me mandó un mensaje. Gracias por todo, hijita. Eso fue todo. Ninguna llamada larga, ninguna visita, ninguna conversación de verdad. Solo un mensaje. 3 años antes de todo esto, cuando yo tenía 30, Sergio decidió iniciar su propio proyecto, una camioneta de comida gourmet. Algo con hamburguesas artesanales, tacos reinventados y un nombre pretencioso. En 6 meses ya estaba hundido. Había sobregirado tarjetas, debía a proveedores y ni siquiera podía cubrir su parte de los gastos de los restaurantes familiares. Mi papá me llamó. Tu hermano necesita ayuda. No me pidió opinión. Solo me avisó, como si fuera mi obligación. Transferí 450.000 pesos para cubrir deudas de Sergio y otros 270.000 pesos para que los restaurantes no se fueran abajo en ese momento. ¿Y saben qué hizo Sergio en la siguiente carne asada familiar? Se paró con una cerveza en la mano y le contó a todos que había sabido navegar una etapa complicada del mercado, que había reestructurado sus finanzas y que estaba listo para volver más fuerte. Ni una palabra de mi dinero. Ni una. Pero yo seguí dando. Cuando se descompuso equipo de cocina, yo pagué. Cuando mi mamá necesitó consultas de seguimiento, yo pagué. Cuando hubo que arreglarse con una clienta que se cayó en un restaurante, yo pagué. Cuando faltó para gas, luz o proveedores, yo pagué. Algunos apoyos eran de emergencia. Otros se volvieron costumbre. Había meses en que ni siquiera preguntaban si podía. Solo asumían que yo iba a resolverlo. Cada vez pensaba, tal vez ahora sí van a verme como algo más que una cartera abierta. Pero no. En cada comida familiar, mi papá hablaba de los restaurantes, del potencial de Sergio, de su visión para crecer. Mi mamá lo escuchaba con una sonrisa cansada. Sergio asentía como si ya fuera director general de algo enorme. Y yo, que sostenía muchas de esas cuentas, quedaba sentada ahí como invitada de piedra. Así llegamos al presente. Los restaurantes de mi papá otra vez estaban perdiendo dinero. Me llamó a principios de semana y dijo que necesitábamos una cena familiar para hablar de asuntos importantes del negocio. Fui a su casa en Coyoacán un jueves por la noche. Salí con más de 1 hora de margen, porque cruzar media ciudad por la tarde puede volverse eterno. Aún así, llegué casi a la hora exacta. Mi mamá había preparado guisado de res con papas, el platillo favorito de mi papá. La mesa tenía esa formalidad rara de las cenas donde uno sabe que no lo invitaron por cariño. Sergio estaba ahí con su prometida, Marcela. Llevaban más o menos 1 año juntos. Marcela me caía bien. Era inteligente, centrada, demasiado sensata para mi hermano. Sergio decía que ella estaba aprendiendo la parte administrativa del negocio para ayudar cuando se casaran. Apenas habíamos empezado a comer cuando mi papá se aclaró la garganta. Isabel, necesitamos 900.000 pesos para adecuaciones, atrasos con proveedores y el anticipo de una 6ª sucursal. Así, directo. Ni un ¿cómo estás? Ni un qué gusto verte. Nada. Solo danos 900.000 pesos. Dejé el tenedor sobre el plato y tomé mi bolsa. De hecho, papá, he estado trabajando en algo. Saqué una carpeta gruesa, llena de papeles, planos, gráficas y propuestas. Hice un plan completo de optimización para los restaurantes. Analicé costos, operación, flujo de clientes y diseño de sucursales. También preparé una propuesta de renovación sustentable para modernizar los espacios y atraer a un público más joven sin perder la esencia familiar. Abrí la carpeta.
Por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada de aportar algo más que dinero. Quiero empezar con el análisis de costos. Si vemos los gastos actuales frente a lo proyectado, podemos reducir pérdidas desde el primer trimestre. Nadie necesita revisar nuestros gastos, interrumpió Sergio. Su tono fue filoso. Luego soltó una risa forzada. Vamos, Isabel. Tú decoras casas de gente rica. No sabes nada de manejar restaurantes. Además de diseño, tengo una maestría en administración de negocios. Le recordé. Mi papá levantó una mano como si espantara una mosca. Eso es perder tiempo. Sergio está trabajando en abrir una sexta sucursal. Esa es la prioridad. Miré a mi mamá. Esperaba algo. Una palabra, un gesto, lo que fuera, pero ella se quedó callada. Espalda recta, barbilla levantada, alineada con su esposo y su hijo, como siempre. Cerré la carpeta. Entonces no puedo ayudarlos. No tengo 900,000 pesos disponibles para esto. El silencio cayó pesado. La cara de mi papá se puso roja. Mi mamá bajó la mirada al plato. Sergio me miró como si yo acabara de arruinarle la vida. Marcela intentó intervenir. Isabel, esto se ve impresionante. Tal vez podrían revisarlo con calma. Marcela, no te metas en asuntos familiares, soltó Sergio. Ella se quedó quieta, incómoda. Guardé mi carpeta. Los demás se dieron la vuelta en sus sillas y empezaron a hablar entre ellos, como si yo ya no estuviera ahí. Solo Marcela seguía mirándome de vez en cuando, con algo parecido a vergüenza en los ojos. Me fui sin despedirme. Cuando llegué a mi departamento, dejé la carpeta sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Horas de investigación, diseños y proyecciones. Todo ignorado en menos de 5 minutos. Me preparé una infusión de toronjil. Esa noche no funcionó mucho, pero por lo menos hice el intento. Pasaron un par de semanas. El trabajo me tuvo ocupada. Tenía 3 proyectos caminando al mismo tiempo, y eso me ayudaba a no pensar demasiado en la familia. Pero también hice algo con esa carpeta. No iba a dejar que todo ese trabajo se muriera en mi mesa solo porque mi papá y Sergio se habían sentido ofendidos. Adapté la propuesta, quité lo demasiado específico de sus sucursales y la convertí en un modelo para cadenas restauranteras. Luego, se la mandé a un contacto que trabajaba con grupos gastronómicos grandes. No esperaba una respuesta inmediata. El contacto me respondió más rápido de lo que imaginé. El grupo ya buscaba renovar varias sucursales, y mi propuesta les cayó justo en esa búsqueda. Entonces recordé que había dejado varios portafolios viejos en el ático de mis papás. Eran trabajos de la universidad, bocetos y láminas que necesitaba para una presentación retrospectiva. Le llamé a mi mamá. Sonó y sonó hasta que entró el buzón. Eso fue raro. Ella casi siempre contestaba, sobre todo por la tarde. Intenté al día siguiente. Lo mismo. El miércoles, después de trabajar, decidí ir directamente por mis cosas. Llegué casi a las 6, después de avanzar lento por el tráfico hacia Coyoacán. Los 2 coches estaban en la entrada, así que estaban en casa. Toqué la puerta. Nadie abrió. Toqué otra vez, más fuerte. Nada. Al final, saqué la llave de emergencias que me habían dado años antes, cuando todavía confiaban en mí para resolver problemas. Nadie me la había pedido de vuelta. Entré. Estaba a punto de decir soy yo, cuando escuché mi nombre desde la sala. Hablaban fuerte, casi discutiendo. Sergio es el único que está metido en el negocio familiar, decía mi papá. Él respeta nuestras tradiciones. Él siempre está de nuestro lado. Isabel hace su vida, y no le importa lo que pase con nosotros. Me quedé congelada en el pasillo. Tenemos que cambiar el testamento, continuó mi papá. Todo debe quedar para Sergio. La casa, las cuentas, las participaciones del negocio, todo. Papá, gracias, dijo Sergio, con una alegría que me revolvió el estómago. De verdad, no los voy a fallar. Entonces escuché la voz de mi mamá. Sonaba insegura, pero Isabel nos ha dado mucho dinero todos estos años. Pagó mis tratamientos. No podemos fingir que no hizo nada. Ella es un cajero automático para nosotros. La interrumpió mi papá con una dureza que no le conocía. Cree que puede comprar nuestro cariño con dinero. Alguien así no merece respeto, mucho menos una herencia. Sergio se rió.
Se rió de verdad. Exacto, papá. Después de eso mi mamá se quedó callada. No dijo una palabra más. Salí de la casa tan despacio como había entrado. Llegué al coche, cerré la puerta y manejé de regreso casi sin darme cuenta. Me temblaban las manos todo el camino. Ya lo habían decidido. Yo no era su hija, era su fuente de dinero. Al día siguiente, entendí que ni siquiera pensaban esperar a que yo preguntara. Para ellos, negarme a darles otros 900,000 pesos había sido una traición. Todo lo que yo había pagado antes ya no contaba. Mi celular vibró con un mensaje de mi mamá. No me llames ni vengas. Esto se acabó entre nosotros. Así nada más. Sin explicación, sin contexto. Aunque después de lo que había escuchado, tampoco lo necesitaba. Escribí una sola palabra. Entendido. Después, abrí la aplicación de mi banco. Con los años había dejado programados demasiados pagos medicinas y consultas de seguimiento de mi mamá. Casi 9,000 pesos al mes deudas de Sergio, unos 15,000 pesos servicios, gas, luz y pagos urgentes a proveedores de 2 restaurantes, alrededor de 55,000 pesos. Domiciliaciones, pagos por SPEI programados, pagos que hacía sin pensarlo porque ya eran rutina. Cancelé todo, uno por uno, sin llorar, sin dudar, sin mandar aviso. A la mañana siguiente mi celular explotó. Antes de las 9 ya tenía 27 llamadas perdidas. Mensajes, audios, correos, todo. El primer mensaje de voz de Sergio era agresivo. Eres una egoísta, Isabel. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Después de todo lo que hicimos por ti. Das pena. De verdad, das pena. Mi mamá mandó mensaje tras mensaje. ¿Cómo puedes hacer esto después de todo lo que pasé? Casi me muero, Isabel. Mis medicinas, mis consultas, ¿cómo puedes? Me estás rompiendo el corazón. ¿Así tratas a tu madre enferma? Los correos de mi papá eran más cortos, pero igual de exigentes. Arregla esto de inmediato. Los restaurantes no van a sobrevivir sin tu apoyo. Reactiva los pagos hoy. No contesté ninguno. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un correo. Pero ellos no se rindieron. Mi mamá se presentó en mi departamento 3 veces esa semana. La veía por la mirilla, parada en el pasillo, tocando durante 15 o 20 minutos. Isabel, por favor, abre. Tenemos que hablar. Por favor, hija, soy tu mamá. Yo me sentaba en la sala con la computadora portátil abierta, fingiendo que no la escuchaba. Tarde o temprano se iba, pero siempre volvía. Lo peor fue cuando Sergio empezó a aparecer en mi oficina. Primero se quedaba cerca de la recepción. Luego empezó a esperarme afuera del edificio, junto a la entrada del estacionamiento. Una tarde me cerró el paso. No puedes evitarnos para siempre, dijo. Hazte a un lado, Sergio. Nos debes esto. Me lo debes a mí. Yo no te debo nada. No me voy a mover hasta que reactives los pagos. Cada vez hablaba más fuerte. Tenía la cara roja de coraje. Varios compañeros venían caminando hacia sus coches y se detuvieron al ver la escena. ¿Todo bien, Isabel?, preguntó Tomás, mi contador externo, que ese día había ido a revisar unos contratos. Mi hermano ya se iba, dije. No, no me iba, respondió Sergio. Tomás y otros 2 compañeros se acercaron un poco más. Yo creo que sí, dijo Tomás. Tranquilo, pero firme. Sergio miró a los 3 hombres, luego me miró a mí. Esto no se acaba aquí. Se fue, pero ese mismo día avisé a recepción y al guardia del estacionamiento que no lo dejaran subir. También empecé a salir acompañada por Tomás o por alguien del equipo. Odiaba necesitar eso, pero Sergio se había visto capaz de cometer una tontería. 3 días después de ese episodio, estaba en mi oficina revisando muestras de tela cuando mi asistente de proyectos tocó la puerta. Hay una Marcela aquí para verte. Dice que es urgente y personal. Me quedé quieta unos segundos. Déjala pasar. Marcela entró nerviosa, casi asustada. Traía una carpeta color manila apretada contra el pecho y volteaba hacia atrás como si temiera que alguien la hubiera seguido. Marcela, si Sergio te mandó. Me detuve. Ni siquiera quería terminar la frase. No, dijo rápido. Él no sabe que estoy aquí. ¿Puedo sentarme? Asentí.
Se sentó frente a mi escritorio y empujó la carpeta hacia mí. «Tienes que ver esto», dijo. «Ya no puedo quedarme callada. No después de lo que te están haciendo». Abrí la carpeta. Estados de cuenta, recibos, comprobantes y movimientos bancarios de los restaurantes de los últimos 3 años. Algunos datos estaban marcados, otros subrayados. «¿Qué estoy viendo?», pregunté. «Pruebas», dijo Marcela. «Sergio ha estado sacando dinero de los restaurantes. Muchísimo dinero, Isabel. Por eso siempre están en problemas». Empecé a revisar los papeles. Mientras pasaba las hojas, sentí cómo se me apretaba el pecho. Transferencias a cuentas personales. Pagos con tarjetas del negocio en hoteles de lujo. Vuelos a Los Cabos en clase ejecutiva. Un reloj de más de 200,000 pesos. Facturas infladas. Proveedores que no existían. Renta de yates que Sergio había presentado como reuniones comerciales. Todo salía de las cuentas de los restaurantes. «¿Cómo conseguiste esto?», pregunté. «He estado ayudando con la contabilidad desde hace 6 meses», dijo Marcela. Sergio me dio acceso a reportes, facturas y estados de cuenta porque quería que aprendiera la parte administrativa antes de casarnos. Pero mientras más revisaba, más encontraba. «Lleva años sacando dinero. ¿Por qué me lo enseñas a mí?». Los ojos de Marcela se llenaron de lágrimas. Iba a casarme con él, Isabel. Y cada vez que abría otra factura, me daba más vergüenza. No puedo seguir fingiendo que no veo. Lo voy a dejar, pero pensé que merecía saber la verdad antes. Me quedé mirándola, sin saber qué decir. «Gracias», dije al fin. «De verdad. Esto explica demasiadas cosas». Cuando Marcela se fue, me quedé sola en mi oficina haciendo cuentas. Entre el 1.800.000 pesos de mi mamá, los 720,000 pesos de Sergio y los restaurantes, los pagos mensuales, los equipos, los arreglos y los acuerdos que fui cubriendo, la cifra pasaba de 4 millones de pesos. Y Sergio robando al mismo tiempo. Una semana después, mi mamá llamó desde un número que no tenía guardado. Contesté sin pensar. Fue un error, pero ya estaba hecho. «Tenemos que vernos», dijo, sin saludar. «Todos, para hablar de la situación familiar. Mañana a las 2, en una cafetería de la Roma Norte». Acepté. No porque quisiera reconciliarme. Acepté porque yo también tenía cosas que decir. Llegué temprano al café y pedí una mesa junto a la ventana. Quería verlos entrar. Quería estar tranquila cuando ellos llegaran. A las 2 en punto aparecieron los 3. Mi mamá, mi papá y Sergio. Se sentaron frente a mí como si fuera una junta de negocios. Mi papá empezó de inmediato. Ni siquiera dijo hola. «Tu berrinche está destruyendo el negocio familiar. Necesitas restaurar los pagos de inmediato». Solté una risa breve. No pude evitarlo. «¿Berrinche? ¿Así le llaman cuando alguien deja de ser su cajero automático?». Mi papá se puso rojo. «¿Qué dijiste?». «Me escuchaste. Igual que yo te escuché a ti. En la sala de tu casa, llamándome cajero automático y diciendo que no merecía respeto». Mi mamá palideció. «¿Tú estabas ahí?». Fui por mis portafolios del ático. Pero sí, escuché todo. Incluida la parte donde decidieron dejarle a Sergio la casa, los restaurantes y todo lo demás. «Eso era un asunto privado de familia», dijo mi papá. «Yo era familia», respondí. «Hasta que mamá me escribió que esto se había acabado entre nosotros». «Estás torciendo las cosas», dijo Sergio. «Estás dolida y celosa. Eso es todo». «¿Celosa?». Saqué copias de los documentos que Marcela me había dejado, con algunos datos bancarios cubiertos, y las puse sobre la mesa. «Entonces explícame esto». 3 años de desvíos, Sergio. Más de 1 millón de pesos saliendo de las cuentas de los restaurantes, mientras tú culpabas a todos, menos a ti. Sergio perdió el color de la cara. «Eso es falso. Tú fabricaste eso para hacerme quedar mal». Mi papá tomó los papeles y empezó a revisarlos. Miró 2 hojas. La mandíbula se le tensó. Por un segundo vi que entendía. Luego hizo lo de siempre, eligió no mirar. Volvió la mirada hacia mí. «¿Ahora nos estás espiando? ¿Quieres destruir a esta familia?». «He dado más de 4 millones de pesos a esta familia», dije. «Mientras Sergio robaba. Mientras ustedes me llamaban cajero automático. Mientras me sacaban del testamento. La familia ayuda a la familia»,
dijo mi papá. ¿De verdad? Entonces, ¿dónde está la ayuda de Sergio? Ah, cierto. Está demasiado ocupado sacando dinero. Yo no robé nada, gritó Sergio. Lo suficientemente fuerte para que varias mesas voltearan. Los comprobantes dicen otra cosa. Incluso si hubiera algunas irregularidades, dijo mi papá con cuidado, eso es un asunto interno. No tenías derecho a cortarnos así. Tenía todo el derecho. Es mi dinero. Los restaurantes van a quebrar. Entonces que Sergio los salve. Es el hijo del que están orgullosos, ¿no? El que merece quedarse con todo. Mi papá me miró con una frialdad que antes me habría dolido más. Cuando esto truene, no vengas a decir que nadie te avisó. Me levanté de la silla. Me acomodé la bolsa al hombro y, antes de irme, recordé algo. Ah, antes de que se me olvide. ¿Se acuerdan del plan de negocio que rechazaron? ¿Ese que Sergio dijo que no servía para nada? Mi mamá levantó la vista. Mi papá frunció el ceño. Ayer firmé con Grupo Gastronómico Pacífico. 9 millones de pesos por la estrategia, el rediseño piloto y la implementación gradual en sus 40 sucursales. La boca de mi mamá se abrió. Mi papá se quedó inmóvil. Sergio parecía a punto de enfermarse. Les encantó el concepto de renovación sustentable. Continué. Dijeron que era exactamente lo que estaban buscando: diseño, reducción de costos, experiencia del cliente y una estrategia clara para modernizar sin perder identidad. Eso no puedes hacerlo, tartamudeó mi papá. Ese plan era para nuestros restaurantes. Lo rechazaste. Dijiste que era perder tiempo. Después lo adapté, lo presenté a alguien que sí quiso escucharlo y lo contrataron. No respondió. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, miré hacia atrás una última vez. Veamos qué tan bien los cuida su hijo elegido. Yo terminé de ser su fuente de dinero. Lo último que escuché fue a Sergio llamándome malagradecida y a mi papá diciéndole que se callara porque todos estaban mirando. Salí a la tarde de la Ciudad de México sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Ese mismo día bloqueé sus números, sus correos y sus redes sociales. Silencio total. Durante las siguientes semanas me metí de lleno en mi trabajo. Con el contrato del Grupo Gastronómico Pacífico, por fin pude expandir mi estudio. No eran 9 millones libres ni inmediatos, pero sí estabilidad y un anticipo que me permitía crecer. Contraté a 2 diseñadoras junior y a una coordinadora administrativa. Una cadena de hoteles boutique me buscó para rediseñar varias propiedades en Ciudad de México, Querétaro, Puebla y Guadalajara. Era el tipo de contrato que antes yo soñaba desde lejos. Pasaron 6 meses desde aquella reunión en la cafetería. Mi empresa estaba creciendo como nunca. Habíamos tomado 12 proyectos importantes. Solo el contrato de la cadena hotelera representaba 36 millones de pesos en trabajo distribuido durante 3 años. No todo era utilidad, pero nos daba estabilidad. Me mudé a un departamento mejor, cerca de Reforma, con espacio para oficina en casa y una vista hermosa hacia la ciudad. Ya no tenía que mirar sobre mi hombro en estacionamientos. Ya no había golpes en la puerta que fingía no escuchar. Ya no había llamadas de emergencia que en realidad eran solicitudes de dinero. Por primera vez en años, mi vida estaba tranquila. Una tarde, mientras hacía compras en City Market, me encontré con mi tía Patricia. Era hermana de mi papá, pero ella y yo siempre habíamos tenido buena relación. Cuando me vio, sonrió con incomodidad. Isabel, hija, ¿cómo estás? Bien, tía. De verdad bien. Ella acomodó la bolsa en su brazo, como si estuviera decidiendo si debía decir algo. ¿Has sabido algo de los restaurantes? No, ya no existen, dijo. Fueron cayendo uno por uno. Primero redujeron horarios, luego cerraron 2 sucursales, después vendieron equipo para pagar deudas. El mes pasado cerraron la última. Sin tus pagos, con proveedores encima y con Sergio sacando dinero hasta el final, no aguantaron ni medio año. Sentí algo, pero no fue satisfacción. Tampoco tristeza. Fue más bien un vacío sereno, como si una parte de mi historia terminara de caer en su lugar. Ya veo, Sergio está en problemas legales, siguió mi tía. Cuando los proveedores empezaron a demandar, tu papá contrató a un contador externo para negociar deudas. Ahí salió más de lo que ya se sabía. Sergio siguió sacando dinero hasta el final.
Tu papá tardó demasiado en quitarle las claves bancarias, y para cuando quiso hacerlo, ya quedaba muy poco. Respiré hondo. ¿Y mis papás? Vendieron la casa de Coyoacán. Compraron un departamento pequeño. Tu papá está trabajando en una tienda de materiales y herramientas. Tu mamá consiguió medio tiempo en Liverpool. Los padres del hijo de oro, reducidos a vender la casa y empezar de nuevo en sus 60s. La ironía era demasiado clara para ignorarla. Preguntaron por ti, dijo mi tía con cuidado. No te estoy diciendo que los perdones. Solo pensé que debías saberlo. Le agradecí y terminé mis compras. El encuentro se me quedó dando vueltas, pero no lo suficiente para buscarlos. 2 semanas después, recibí una llamada de un número que no tenía guardado. Contra mi buen juicio, contesté. Isabel, dijo mi mamá. Sonaba más vieja, cansada. Por favor, no cuelgues. ¿Qué quieres? Necesitaba disculparme, no pedirte nada, solo decirte que lo siento. Me quedé en silencio. No sé cómo arreglar esto, continuó. Ni siquiera sé si tengo derecho a llamarte. Te fallamos, te usamos. Elegimos a Sergio sobre ti una y otra vez. Yo debí defenderte cuando tu papá te llamó cajero automático. Debí decir algo, pero me quedé callada. Fui cobarde. Sentí un nudo en la garganta, pero no cedí. ¿Lo sientes porque lo perdieron todo? ¿O porque me lastimaron? Hubo una pausa larga. Las dos cosas, dijo al fin. Sé que suena horrible, pero es la verdad. Perderlo todo me obligó a mirar lo que habíamos hecho. Te valoramos más por lo que pagabas que por lo que eras. Y eso no tiene perdón fácil. Por lo menos estás siendo honesta. ¿Podríamos tomar un café algún día? No ahora, si no quieres. Solo para hablar. No voy a pedirte dinero. No voy a mandarte a nadie. Solo quería saber si algún día... No, dije con firmeza. Tú me escribiste que esto se había acabado entre nosotros. En ese momento lo dijiste en serio. Ahora yo también. La escuché respirar del otro lado de la línea. Entiendo, dijo, con la voz quebrada. No voy a insistir. Solo quiero que sepas que sí estoy orgullosa de ti. Me tardé demasiado en decirlo, y ya no sirve de mucho, pero es verdad. Cerré los ojos. Adiós, mamá. Adiós, Isabel. Sé feliz. Colgué y borré el número. Esta vez sí cumplió algo, no volvió a buscarme. Varios meses después, mi tía Patricia me contó que Sergio terminó aceptando responsabilidad por administración fraudulenta. Mi papá, presionado por las deudas y por sus propios abogados, tuvo que presentar querella. Después de una auditoría y de meses de vueltas, Sergio aceptó un procedimiento abreviado. Le dieron una pena de 1 año y medio, y la obligación de reparar el daño, aunque ya no tenía con qué pagar. Mis papás seguían viviendo en su departamento pequeño, trabajando en empleos modestos. El negocio que levantaron desapareció. El hijo al que eligieron los abandonó. La hija a la que descartaron siguió adelante sin ellos. Yo puse toda mi energía en mi empresa. Mi firma se volvió uno de los estudios de diseño más sólidos de la Ciudad de México. Llegamos a 18 empleados, abrimos una oficina pequeña en Guadalajara y teníamos más trabajo del que podíamos aceptar. El mes pasado firmé la compra de una casa en San Ángel, con crédito y con años de ahorro encima. Es una casa antigua remodelada, con 4 recámaras, pisos de madera originales y un jardín que me recuerda al que mi mamá cuidaba antes de que todo girara alrededor de los restaurantes y de Sergio. A veces paso cerca de una de las antiguas sucursales. Ya no queda casi nada. Una es cafetería de especialidad. Otra es un estudio de yoga. Otra se convirtió en un restaurante vietnamita que, según dicen, es buenísimo. En una de las ventanas todavía se alcanza a ver la sombra donde antes estaba el letrero del negocio familiar. Eso es todo lo que queda de su legado. Marcas pegadas al vidrio. No me arrepiento de haberlos cortado de mi vida. Me duele todavía, pero no me arrepiento. Ellos me mostraron lo que yo era para ellos. Mientras fui útil, me buscaron. Cuando dejé de pagar, dejé de existir. Cuando lo perdieron todo, de pronto volví a importarles. Pero para entonces ya era tarde. Marcela me mandó una tarjeta en Navidad. Está comprometida con alguien más y trabaja como contadora en una firma seria. Se nota que está feliz. Me agradeció por haber sido amable con ella cuando me llevó aquellos documentos.
Dijo que eso le dio valor para irse. Creo que eso hice yo también. Empecé de nuevo. Durante años confundí ayudar con pertenecer. Cada transferencia era una forma de quedarme cerca. Cuando dejé de pagar, entendí la verdad: no había un lugar para mí en esa familia, solo una cuenta abierta a mi nombre. Mi familia obtuvo lo que quería a Sergio, completo, sin mi presencia ni mi dinero estorbando. Al final, quedarse con él le salió más caro de lo que nadie quiso admitir.